GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la limitante en la deducción de prestaciones exentas para el trabajador contenida en el artículo 28, fracción 30 de la Ley de ICR y el retroceso a la tesis Vallarta, con la participación especial de la licenciada Patricia Ofelia López Padilla Barrera, quien es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, abogada experta en consultoría y litigio fiscal y administrativo, interesada especialmente en el ejercicio activo de la profesión, en la investigación en materia tributaria, en la participación en foros, en la publicación de estudios en revistas especializadas, así como en la docencia a nivel licenciatura y maestría. En su experiencia profesional ha colaborado en el área legal de Nestlé S.A.de.C.V., participado en el registro y conservación de marcas, así como en la elaboración de contratos de representación y agencia, en los procedimientos de conciliación y mediación de prácticas desleales en el mercado. Actualmente funge como asociada del área de litigio fiscal en Atera, además de actualizar al personal en reformas fiscales y en precedentes judiciales nacionales e internacionales relevantes. Ha impartido clases en el Servicio de Administración Tributaria, así como conferencias y videoconferencias en diversas instituciones. Actualmente es profesora titular de las cátedras de Código Fiscal de la Federación e Impuestos sobre la Renta en la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana. Ha sido subcoordinadora del Comité Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa AC. Fue secretaria de la Comisión Fiscal de Barra Mexicana, Colegio de Abogados, SC. Participó como coordinadora de la Subcomisión de Código Fiscal y de Impuestos sobre la Renta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Ha publicado diversos artículos especializados en la revista Puntos Finos, El Foro, revista de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, AC, y revista de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. En la conducción contaremos con la participación del doctor en Ciencias de lo Fiscal, Carlos Orozco Felgueres. Muy buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan. Tengo el honor y el agrado de compartir con esta mesa, por supuesto, con toda su experiencia, todo su carisma y todo su profesionalismo para hablar sobre este tema, y la saludo con mucho cariño a Pati. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Se escucha, ¿verdad? Muy contenta de estar aquí y quiero agradecer a GBA, Consultoría y Capacitación, al contador Ávila y a la contadora Mandujano, porque siempre son muy atentos conmigo, siempre me invitan. Esta es la cuarta vez que asisto y bueno, muy contenta como siempre de estar con todos ustedes. Muchas gracias, Carlos. A ti por estar aquí y por permitirme a mí pues prácticamente coadyuvar todo tu conocimiento en este tema tan importante que sin duda pues ha revolucionado, ha transformado, ha indignado. Tú coméntanos, tú eres la experta y vamos con algunos temas que a lo mejor le ponemos orden a nuestra entrevista. Por supuesto, tú llevas la pauta y ojalá que lo que nos ven pues haya muchísima razonamiento sobre estos temas tan complejos que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué establece, Pati? Coméntanos el artículo 28, fracción 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y cuáles son estas prestaciones exentas. Mira, aprovecho para decir que efectivamente, como bien lo acabas de mencionar, me tocó un tema histórico. Fue coincidencia del destino, se alinearon los astros, Dios así lo quiso, porque pues a mí de repente me gusta decir las cosas muy de frente y creo que estamos ante un precedente, una sentencia terrible, injusta, un pago de cuotas por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en relación a avalar, declarar constitucional la limitante de la deducción de las prestaciones exentas. Empezando con eso, hablamos un poco de qué establece este artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La vigencia comenzó el 1 de enero de 2014, es decir, la Corte tardó un poquito en pronunciarse. ¿Qué establece este artículo 28.30? Dice que todas las prestaciones que le pague el patrón al trabajador y que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, no van a ser deducibles en su totalidad. Es decir, solamente van a poder deducirse un 47%. El 53% restante no es deducible. Como beneficio o como estímulo, si es que así le podemos llamar a esa tomadura de pelo, para aquellos patrones que no bajen el nivel de prestaciones en relación con ejercicios anteriores, es decir, que pese a la limitante sigan otorgándolas, van a poder deducir el 53%, es decir, el 47% lo pierden. Pero no en patrones nuevos. En patrones nuevos no. Buena pregunta. El patrón nuevo, como no tiene forma o comparativo, la limitante es clara, no podrán deducir el 53%. Correcto. Solo el 47% de las prestaciones otorgadas. ¿De qué tipo de prestaciones estamos hablando?
Vale la pena señalar que en el proyecto de sentencia, porque lo que ahorita conocemos los contribuyentes es un proyecto, no tenemos la sentencia definitiva, no tenemos el engrose ni las tesis jurisprudenciales, todavía no se emiten. Pero vale la pena señalar que la Corte hace la segunda sala de la Suprema Corte hace toda su reflexión alrededor de prestaciones de previsión social, como si todas las prestaciones a que se refiere el 28, fracción 30, fueran previsión social, y no es así. Encontramos dentro de estas prestaciones, son las del 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son las prestaciones exentas para personas físicas, concretamente en este caso para trabajadores. Encontramos diversas, sí están las de previsión social, pero también están primas dominicales, primas vacacionales, tiempo extra, aguinaldos. Encontramos también, por ejemplo, los días de trabajo, que se les obliga a trabajar a los trabajadores cuando es día de asueto. Entonces, ahí que se paga el día normal más el doble. Es decir, no solo es previsión social, son prestaciones que el patrón está obligado a pagar, le guste o no. De acuerdo a la ley laboral. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. Correcto. Y a sus propios contratos colectivos, a los contratos que se eleven con el trabajador y a la propia Constitución. No tiene opción. No tiene opción. No solo es previsión social. Está la previsión social, pero además están todas estas prestaciones que te estoy mencionando que son obligatorias. Que esa se pudiera pactar con el trabajador, la previsión social. La previsión social podrían, y es a lo que está orillando la Corte con esta resolución funesta, pero van a quitárselas de alguna manera o se las van a dar como salario de tal manera que de un lado sea grabado y completamente deducible por el otro. Pero hay algunas que no pueden. Hay unas que no. Las de trabajo, por ejemplo, estas primas vacacionales, primas dominicales, horas extras, trabajo en días de asueto, todo eso no es previsión social, es obligatorio el pago y no lo van a poder deducir, no en su totalidad. ¿Eso fue por eso el contribuyente se fue al amparo? Los contribuyentes se fueron al amparo. Cabe mencionar que es el amparo más importante de la Reforma Fiscal 2014. Sí. Se fueron un promedio de 7,000 contribuyentes al amparo, es decir, no tanto como en YETU, que se trataba de una nueva contribución, pero muchísimos contribuyentes. ¿Por qué se fueron al amparo? Porque de alguna manera les están limitando la mitad de la deducción de todas las prestaciones diferentes al salario que se le paga al trabajador. Es decir, la mitad de la nómina de alguna manera está siendo limitada, no deducible para el patrón. Entonces, realmente, ¿por qué el contribuyente se fue al amparo? Argumentando la principal garantía en materia tributaria, o la que existía antes, porque yo creo que ya la Corte la olvidó, se le borró, la garantía de proporcionalidad tributaria que está en el 31 fracción cuarta. Es decir, dijeron que... ¿Esos fueron los argumentos, de inconstitucionalidad? Así es. Realmente, yo creo que depende mucho el despacho, depende mucho el abogado que haya redactado la demanda, hay diferentes conceptos de violación. Me llamó mucho la atención ver en la demanda, en las transcripciones que hay en el proyecto, no hay alusión a violación a tratados internacionales, que ahorita por la propia evolución jurisprudencial está muy de moda. Pero las que se hicieron valer fueron las de violación a la garantía de proporcionalidad tributaria como primerísima garantía violada y la violación a la garantía de equidad tributaria. ¿Por qué proporcionalidad tributaria? Porque de alguna manera no se está grabando la utilidad real, la verdadera capacidad contributiva, al mermar o al limitar esta deducción. Una deducción que era estructural, y digo que era porque ahorita vamos a ver, ya le quitaron cierto carácter. Una deducción estructural indispensable, necesaria y relacionada con la generación de ingresos y con la productividad de la empresa, de la sociedad, de lo que se trate. Entonces decir, oye, ¿cómo me impides deducir algo que yo necesito erogar para producir, para generar ingresos? Por eso se fueron los contribuyentes al amparo, precisamente. ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales se les negó el amparo? Mira, vale la pena mencionar antes... Quiero pensar que el efecto que traíamos en el YETU de no deducibilidad y sí de acreditamiento solo en la parte grabada, que pudiéramos ver como el salario natural, no la parte exenta, no acreditable, lo quisieron mandar al impuesto sobre la renta. Si tú lees la exposición de motivos que justifica la limitante a la deducción de estas prestaciones exentas, son 3 justificaciones. La primera era precisamente la derogación del YETU y la derogación del IVE, del impuesto a los depósitos en efectivo, como medios de control para evitar la evasión del impuesto sobre la renta.
Dijeron, ok, los ya derogamos, quitamos estos impuestos, entonces necesitamos fomentar la recaudación, necesitamos sacar dinero de algún lado. Entonces, esa fue una justificación. La segunda justificación fue preservar la simetría fiscal. Es decir, oye, tenemos que propiciar que haya simetría fiscal en nuestro sistema tributario. Entonces, como el hecho de que un ingreso esté exento por un lado, como es el caso de las prestaciones a los trabajadores, pues yo voy a limitar la deducción. Cuando la verdadera simetría es un ingreso gravado, una deducción, o un ingreso exento, no deducción. Aquí lo que hicieron fue limitar la deducción, es decir, darla a la mitad. Entonces, propiciar la supuesta o la tan cacareada simetría fiscal y finalmente lo de siempre, casi paz mundial. Evitar la evasión y la ilusión fiscales. Pero ya hablan de evasión, como si hubiese un impuesto aquí causado o eso fuera una práctica para evadir el pago de un impuesto causado. Esa es la exposición de motivos. Desafortunadamente, si tú lees el proyecto de sentencia de segunda sala de la Suprema Corte, es una reiteración de la exposición de motivos. Pero la simetría fiscal que tú comentas, ¿es un principio constitucional? Sin duda no. O sea, no solamente yo creo que no, yo estoy cierta que no, pero además la Corte, el Pleno de la Suprema Corte, al resolver, tesis del ministro Cosío, al resolver el YETU, una de las tantas jurisprudencias que salieron, señala que la simetría fiscal no es ningún principio constitucional, no tiene tutela constitucional, no es un derecho constitucionalmente protegido, se trata solamente de un enunciado de política fiscal, es una cuestión de normatividad fiscal, de política fiscal, tú que eres contador lo entiendes perfecto, forma parte de sus NIFs, no sé de qué forme parte, pero sí. Un derecho tutelado constitucionalmente hablando no lo es, y ya lo dijo la propia Suprema Corte. Llama la atención porque la segunda sala, este proyecto de la segunda sala, justifica la negativa del amparo en preservar la simetría fiscal, en lograr la recaudación, eficientar la recaudación y evitar la evasión, perdón. Y niega bajo un argumento que es terrible. Reconoce que se trata de una deducción estructural, es decir, que este tipo de pagos de prestaciones a los trabajadores es estructural, pero hace una nueva distinción. Que está vinculada con el ingreso y con la actividad. Dice que es necesaria. Lo dice, pero hace una nueva distinción. La Corte ya hace unos años hizo la distinción entre deducciones estructurales y no estructurales. Así es. Las estructurales eran todas estas, las relacionadas con la producción de ingresos, con la generación de ingresos, con la productividad, aquellas que para, digamos, subjetivizar el gravamen, que permiten apreciar la capacidad contributiva del causante y que de alguna manera deben ser reconocidas a nivel legislativo. O sea, dice, el legislador las debe reconocer, aun cuando les puede establecer modalidades, requisitos. Correcto. Y están las no estructurales, que son las graciosas, los regalos del legislador, como las deducciones personales de las personas físicas, que así lo señala la propia jurisprudencia de la Corte. Ahora la segunda sala hace una nueva distinción. Es una nueva clasificación de deducciones. Dice, efectivamente están las deducciones estructurales y las no estructurales, pero dentro de las estructurales hay que distinguir. Están las deducciones estructurales directas y las deducciones estructurales indirectas. Las deducciones estructurales directas son aquellas que hay un nexo causal indisoluble con la generación del ingreso. Y las directas. Y las deducciones estructurales indirectas son aquellas que tienen relación con el ingreso, pero no necesariamente lo generan. Como no necesariamente lo generan, pueden afectarse o limitarse. La Corte dijo que dentro de estas deducciones estructurales indirectas estaban estas prestaciones, porque no generaban el ingreso. Es decir, la previsión social, este tipo de lo que se le entrega al trabajador, no están relacionadas con el ingreso. Mi pregunta es, ¿las horas extras no están relacionadas con el ingreso? Exacto. ¿El trabajo en días de asueto no? La prima dominical por trabajo en domingo no está relacionado con la generación de ingresos. Y además la Corte misma también dijo, el Pleno de la Corte, que todo esto está relacionado con la productividad. Si nos vamos a un nexo causal indubitable, indisoluble entre generación de ingresos y la deducción de que se trate, no vamos a encontrar ninguna. Es decir, ni siquiera el pago de nómina genera ingreso, o sea, me asegura la obtención de un ingreso. Entonces, ¿cómo justificó
El no conceder el amparo. ¿Cuáles fueron? Justificó lo que ahora siempre pasa. ¿Con una nueva clasificación? Con una nueva ¿O con un fin clasificación, extrafiscal? no habla ¿O de con un fines efecto recaudatorio? Con un efecto recaudatorio. No hablan de fines extrafiscales, gracias a Dios. Porque el fin extrafiscal muchos años se convirtió en un nuevo pretexto para dar palo a todos los contribuyentes. Es la verdad. Sí. Ahorita hay otro nuevo pretexto. El famoso test de razonabilidad. Y que trata de llevar a cabo la segunda sala. Es decir, A ver, explícame ese. este test de razonabilidad permite afectar una medida del legislador, como en este caso la deducción, siempre que yo salvaguarde o le dé preferencia a un derecho constitucionalmente tutelado y que la medida sea proporcional. Es decir, tengo que hacer 3 análisis. Uno, si voy a limitar la deducción, tengo que analizar si el propósito que yo quiero resguardar o salvaguardar es un fin constitucionalmente protegido, un derecho constitucionalmente protegido. Segunda, si hay racionalidad o instrumentalidad entre la medida adoptada y el fin, es decir, en este caso, el fin es evitar la evasión, lograr la simetría fiscal y mejorar la recaudación. Es decir, si la medida que yo pretendo es proporcional, racional, instrumental con la medida que voy a, digamos, con el derecho que voy a segmentar o que voy a lastimar, en este caso la deducción. Sí, recaudación. Exacto. Y la tercera es si hay una proporcionalidad o racionalidad en la relación. Es decir, si es razonable que yo limite la deducción y si no hay una forma menos gravosa de hacerlo. Y aquí brevemente hacemos el test. Aquí lo hacemos, Carlos. La pregunta es, primero tengo que analizar si son derechos constitucionalmente tutelados. ¿La recaudación es un derecho constitucionalmente tutelado? Es una atribución del Estado, claro que es importante, pero la recaudación... Para hacerle frente al gasto público. Claro, pero que es lo más etéreo que hay. Pero la recaudación justifica la violación a una garantía de proporcionalidad tributaria. ¿Está sobre las garantías tributarias? Primera pregunta. Segunda, la simetría fiscal, que ya la propia Corte dijo que no tiene sustento constitucional. La simetría fiscal me va a permitir limitar una deducción de índole estructural como estas prestaciones. Pues yo creo que no. Tercera, evitar la evasión. ¿Hay evasión con este tipo de medidas? La Corte dijo que no. Sí, La propia el Corte, patrón es el retenedor. el patrón entrega y el patrón es el que retiene efectivamente el pago de impuestos a cargo de los trabajadores, pero aquí el punto es, si quieres evitar la evasión, no es esta medida, porque esta medida, la propia Corte en la jurisprudencia de gastos de previsión social dijo que hizo un propio test de constitucionalidad y razonabilidad y dijo que la limitación en los gastos de previsión social no superaba este test de proporcionalidad, de razonabilidad. ¿Por qué? Porque no se veía movimientos de elusión drásticos con este tipo de prestaciones. Entonces vemos que las medidas no son constitucionales. Entonces, ¿crees que sea un pretexto para violar principios constitucionales? Por supuesto, se está utilizando como un pretexto y ellos están diciendo que el favorecer la recaudación justifica una medida como esta, el limitar la deducción. Si yo lo que quiero es ampliar la base de contribuyentes, que está muy también cacareado en la exposición de motivos y reiterado en la sentencia de la segunda sala, porque como dije es una reiteración de la exposición de motivos. Si lo que querían era ampliar la base, suena horrible, pero en todo caso lo que tendrían que haber hecho era gravar las prestaciones exentas, no limitar la deducción. Suena horrible, pero es la verdad. Además ya vimos que si las medidas que se pretenden salvaguardar no son derechos constitucionalmente tutelados, entonces ni siquiera daba lugar al test de razonabilidad. No podía proceder esa limitación, es inconstitucional. ¿De qué conoce? O sea, este afán recaudatorio entraría a violar garantías tributarias. O sea, ¿qué nos esperaría en el sistema jurídico constitucional mexicano? Yo creo que este tipo si le damos entrada a esto, si permitimos que esto suceda o simplemente lo estamos pasando a ver, ¿no? Estamos en la 10ª época, que supuestamente es la época de respeto a los derechos humanos, a los tutelados tanto en la Constitución como los de nuestros ordenamientos secundarios, como los de los tratados internacionales. Pero al mismo tiempo yo podría decir que la 10ª época es la 10ª de pretextos, es la época de pretextos para violar garantías tributarias. Querían quitar hace tiempo el amparo, alguna vez vi un comentario que me encantó, querían quitar el amparo en materia fiscal, no sé si te acuerdas, hubo una iniciativa de ley para quitar el amparo.
pues de alguna manera ya lo quitaron gracias a la Corte. O sea, todos son resoluciones negativas y resoluciones funestas. Es decir, primero fueron los fines extrafiscales, ahorita es el test de razonabilidad, luego es el afán recaudatorio, la simetría fiscal. Es decir, todo está por encima de las garantías tributarias. Hay un claro retroceso, en mi opinión, en la tesis Vallarta. Nos vamos acercando a ese punto. Es cierto que en su momento hubo abuso de contribuyentes, pero ahorita es clara la aversión de la Corte hacia los contribuyentes. De hecho, hace poco salió un hashtag que decía Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los contribuyentes, y unas decisiones que se caen al suelo porque no tienen sustento y que son sumamente arbitrarias. O sea, es decir, este test de razonabilidad que te expongo que hizo la Corte es paupérrimo. Simplemente las medidas no tienen sustento constitucional. Si la medida no tiene sustento, yo no puedo utilizar una medida para limitar un derecho que sí lo tiene, como es la proporcionalidad. A ver, explícame eso de la tesis Vallarta. ¿Qué es la tesis Vallarta? Ignacio Vallarta fue ministro de la Suprema Corte por allá en 1879. Y sostenía que ciertos derechos, o sea, por ejemplo, las cuestiones electorales, las cuestiones tributarias, si te fijas, las garantías tributarias están en el artículo 31, fracción cuarta. Realmente se considera en la doctrina constitucional, en ese momento se consideraba que la parte dogmática de la Constitución iba de los artículos primero al 29. Entonces, todo lo que saliera del 29 no se consideraba justiciable o impugnable en el juicio de amparo. Entonces, ¿qué decía Vallarta? No debe existir amparos contra la tributación, contra las contribuciones. Eso lo haces valer un tributo injusto a través de tu sufragio, a través del voto. ¿Quieres buenos impuestos? Vota bien. Eso de no taxation without representation, pues es lo mismo. ¿Quieres tributar bien? Vota bien. Para una realidad que al día de hoy en día nos generaría hilaridad y se impone ridícula. Al final, ha avanzado, obviamente, esta tesis Vallarta, fue superada en 1925, de manera definitiva en 1962, cuando la propia Corte le da la naturaleza de garantías a estas garantías tributarias. Y ahora hay un retroceso. Es muy común escuchar a varios ministros de la Corte decir que quieren amparo contra las contribuciones, voten bien. No es materia de la Suprema Corte. O sea, ¿quieren justicia tributaria? Voten. Yo como Suprema Corte no me puedo meter. No me puedo meter en las atribuciones del legislativo. Eso es como constituir un fuero de atribuciones, un fuero es como permitir un fuero de arbitrariedades, porque pues toda la cuestión tributaria va a exceder o va a salir del campo del ejercicio constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Me parece gravísimo. Además que estamos en la 10ª época de avance en los derechos humanos. Se supone que el estudio de los derechos humanos debe avanzar, no retroceder. ¿Este sería un retroceso? Por supuesto. De esa modificación constitucional que tuvimos. Por supuesto, es decir... ¿Dónde está esa congruencia entre...? No la hay. En mi opinión, tantos premios que se le dieron a la Corte en materia de derechos humanos es un completo retroceso. Es una evidente muestra de que se trató de una concesión graciosa, de regalos. Así como nuestro presidente recibe a cada rato premios que no debe recibir, creo que la Suprema Corte está en el mismo supuesto. Si realmente estamos en la época de derechos humanos y de tutela de garantías que avanza y no retrocede, que es evolutiva y no regresiva, esto de alguna manera es una regresión atroz. Es regresar a 1879, cuando Vallarta decía, vota y a mí no me estás molestando porque yo no me puedo meter en materia tributaria, tampoco en materia electoral, y también ya en materia electoral pues vemos que sí es justiciable. Es decir, no puede haber un ámbito, se supone que la Suprema Corte es un contrapeso, no puede haber un ámbito que la exceda, y lo está viendo claramente, el tributario. ¿Cuáles serían entonces las críticas concretas de esta sentencia? Mira. ¿Y qué podemos todavía hacer al respecto? O sea, ¿podemos de alguna manera ir en contra? ¿Cuáles son las críticas? La primera es que era un tema que no debió haber sido resuelto por segunda sala. Tenía todo para ser resuelto por el Pleno. De hecho, el primer proyecto era un proyecto del exministro Silva Mesa, que concedía el amparo y estaba en Pleno. ¿Quién sabe por qué bajó a segunda sala y con el ministro Medina Mora como ponente?
¿Por qué debió haberlo conocido el Pleno? Primera, porque el 2830 es un artículo de reciente creación, se creó en 2014, no había precedente alguno, muy mucho menos jurisprudencia. Y es un tema de interés relevante, de trascendencia y relevancia para que lo conociera el Pleno. Tan es así que primero propusieron el conocimiento del Pleno, ya había un proyecto de Pleno y lo bajaron a sala. La justificación es en 2 parrafitos, de las 394 páginas del proyecto, 2 parrafitos, perdóname, 2 líneas. 2 párrafos, exagero, 2 líneas. De 394 páginas, 2 líneas justifican que conociera la segunda sala. Y se conocemos porque no es trascendente ni importante el tema como para que conozca el Pleno. Y la pregunta es, ¿no es trascendente? Deja tú que sea una reforma nueva, que no haya precedente al respecto, sino que además 7,000 contribuyentes se fueron al amparo. Es la parte más importante de la reforma fiscal y te atreves a decirme, corte, a mí, contribuyente, que no es importante y que por eso lo va a resolver la segunda sala. Segunda sala que, por cierto, es la que tiene más ministros nuevos, 3 ministros nuevos. Híjole. Entonces, esa es la primera crítica. Nunca debió haberla emitido la segunda sala. Segunda. ¿Cómo debió haber sido? Para mi opinión, el Pleno. El Pleno debió haber... Directo. ¿Hubieran amparado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque también en la primera sala hay ministros que consideran o que comulgan con la tesis Vallarta. Pero por lo menos en la segunda sala estaban nuevos para votar, es decir, de esta administración, quiero decir, o sea, de esta administración presidencial, Pérez Dayán, Lainez y Eduardo Medina Mora. 3 de 5. El voto de la segunda sala fueron 4 de 5 ministros. A mí esta resolución claramente me habla de un pago de cuotas por parte de los ministros al presidente de la República. Es justificar su nombramiento. Y la verdad, no tengo elementos para demostrarlo porque la sesión pública ya no es sesión pública, hay una sesión previa antes, y en la pública nada más levantan la mano y ya, no hay una justificación del fondo. Pero sin duda, así fue, porque quiero pensar que es un pago de cuotas y no estupidez de los ministros, o falta de conocimiento por parte de los ministros. Entonces, esas son las críticas que de entrada le puedo hacer. ¿Cómo debería de ser la sentencia? Buscando en que el contribuyente pues tampoco las gane todas. Pero es que ya no las gana todas. Exacto. Hay que hablar de la justicia. No podemos decir esta sí, esta no. Creo que esta era clarísima. Por ejemplo, hace poco se resolvió contabilidad electrónica. No ampararon, se entiende. Pero ejemplo, esta, aquí, donde hay una obligaciones de limitación. ley, a ver, obligaciones, a ver, quiero pensar, ¿el patrón tiene la obligación de pagarle al trabajador? Claro. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Así es. Si el patrón no tiene opciones, oye, No ¿por tiene- qué no me dejas deducirlo, no? De hecho, eso es un punto muy interesante el que estás tocando. La Corte, la segunda sala, en ningún momento analizó la obligatoriedad, además de que, insisto, no hizo el análisis Eso es. de diferencia entre prestación de previsión social y las demás prestaciones exentas, Esa que es son otra las otras crítica. 9 fracciones, esa es otra crítica. La Suprema Corte nunca reparó en el hecho de que, oye, no es que las quiera pagar, no es un fin de evadir ni de eludir mi responsabilidad. Tengo la obligación de la Ley Federal del Trabajo. Si no las pago, voy a tener el día de mañana una huelga o se me van, y eso también es un problema que me genera una merma en la producción y ahí sí no voy a generar ingresos. Es decir, la Corte no hizo ese análisis. Y ahí, en mi opinión, contraviene, que esa es otra crítica que le puedo hacer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este criterio, contraviene 2 criterios de pleno. Es decir, la sala está obligada a acatar lo que dice Correcto. el Pleno. El Pleno dijo que las prestaciones que son obligatorias por ley, al resolverse sobre la inconstitucionalidad en la prohibición de deducir PTU, dijo que es inconstitucional el pretender prohibir la deducción de prestaciones cuyo pago está obligado por ley. Eso lo dijo el Pleno en No 2005. tiene opción. No, la Corte no tenía otra cosa que hacer más que aplicar esa jurisprudencia del Fíjate, Pleno y no lo hizo. Lo deduzca o no lo deduzca el patrón, lo tiene que pagar. Así es. Fíjate. Exactamente, o sea, pero la Corte dijo, es inconstitucional, o sea, el Pleno, es inconstitucional limitarte este tipo de prestaciones porque tiene la obligación de pagarlas, punto. Ahorita la segunda sala no solamente no hace ese análisis, le vale, las limita, sino que también se pasa por el arco del triunfo la jurisprudencia del Pleno, a la que estaba obligado a acatar. También hay otra jurisprudencia en materia de gastos de previsión social que no acata, donde la propia Corte dice, la limitación en la deducción de los gastos de provisión social, el Pleno dice, es inconstitucional porque se pretendía también hacer un test de razonabilidad y dijo, no hay razonabilidad
ni constitucionalidad en permitir la prohibición de una deducción en aras de fomentar el famoso sindicalismo, la recaudación. No es posible, no supera el análisis de constitucionalidad. Y se da la reforma quitando el 10%. Así es. Ahorita lo que hay es una tristeza, o sea, un análisis paupérrimo de test de razonabilidad y proporcionalidad. Simplemente la elección de las medidas son ridículas. Que no me digan que vamos a violar un derecho constitucional en aras de proteger la recaudación y la simetría fiscal. ¿Cómo debería de ser jurídicamente es decir, topado o limitado cuando es opcional para el patrón y total cuando es obligatorio? Si ya nos vamos a esas, las ¿cómo opcionales, debería de ser? Yo creo que cualquier prestación otorgada al trabajador, como incide en la productividad, y sobre todo de esta índole que estamos hablando de las obligatorias, deben ser completamente deducibles, independientemente de que estén exentas o no por el otro lado. Ese ya es un problema ajeno al contribuyente, ajeno a su capacidad contributiva. Si lo que quiere ampliar, si lo que quiere hacer el legislador es ampliar la base, que vaya a agravar, a quitar exenciones, no a limitar deducciones. Bien. Las graciosas, pues ya la propia Corte lo dijo, son no estructurales y está limitada la deducción. Aquí lo terrible, y es otra crítica que puedo hacer, es que en aras de justificar sus torpezas y sus constitucionalidades, la propia Corte ha hecho como 20,000 definiciones o distinciones o características. Sí, vaya, ha hecho distinciones, teorías sobre deducciones estructurales, no estructurales. Y ya abrió estructurales directas e indirectas. Es decir, sus propias distinciones y rato va a decir clasificaciones. Semiestructurales. Y... Por supuesto, y al rato van a decir, bueno, sí. y también de alguna manera se asoma por ahí en el texto de la sentencia. De alguna manera están dispuestos a salir. Como dicen que la deducción no es un derecho constitucionalmente protegido, la proporcionalidad sí, la deducción no. Entonces, cualquier causa constitucional legítima puede validar la limitación o el eliminar deducciones. Eso es muy grave. Es decir, estamos en presencia de clasificaciones que solamente constituyen pretextos para negar el amparo a los contribuyentes y para darle manga ancha al poder tributario, al esto legislador. Se puede ir viendo, Pati, o sea, es decir, ya empezó así. ¿Y qué puede seguir con otros temas? Es que si nos vamos a esto, como no hay una relación directa con la generación de ingresos, el día de mañana, si tengo una pérdida, sí, efectivamente, si tuve más deducciones que ingresos, estos son capaces de tirarme las deducciones y decir, como no generaste ingresos, el salario mismo no es deducible. Es decir, quieren ver una identidad entre, supuestamente es lo que quieren ver, a lo mejor nada más es el pretexto para negar el amparo, pero quieren ver un nexo causal indisoluble entre erogación e ingreso que no necesariamente se ve. El ingreso depende de muchas cuestiones que también son ajenas al contribuyente, Entonces, cuestiones de mercado. me estás diciendo que yo solo sí puedo deducir una erogación si el que recibe mi pago lo hace ingreso grabado. Lo hace ingreso grabado y además, para que yo tenga derecho a deducciones, por lo que puedo atisbar de lo que se señala en la segunda sala, para que yo pueda realizar deducciones o reflejar deducciones, esas deducciones tienen que estar necesaria e indisolublemente vinculadas con la generación efectiva de ingresos. Esas son las deducciones estructurales directas, porque las indirectas, como estas prestaciones, las limitan, las pueden limitar. Son laxas el control constitucional. Y por el otro lado quieren fomentar la simetría fiscal. La simetría fiscal es, por un lado, estás grabado y por el otro lado, o sea, el ingreso que por un lado está grabado, por otro lado es deducible. Requisito para que tú deduzcas que el otro acumule el ingreso. O sea... Ya alguna vez se reconoció la constitucionalidad. Quiero pensar que, bueno, pues es que la deducción es una opción, ¿no? O sea, espérame. No, y además déjame decirte otra cosa. Si la simetría fiscal tuviera rango constitucional, lo entendería y hasta nos convendría. Exacto. Porque con tanto ingreso gravable todo sería deducible. O sea, tampoco la Corte se pone a pensar en sus resoluciones. Pero lo cierto es que estamos ante un principio, el de simetría fiscal, que no tiene constitucionalidad, sostén constitucional. También hablamos, y que ya lo dijo la propia Corte, también justifican la concesión, la negativa del amparo en lo mismo que se funda o que se motiva la exposición de motivos.
en tratar de implementar esta pensión universal para los adultos mayores y el seguro contra el desempleo. Eso debió haber estado previsto ya, implementado ya. No hay ni las bases legislativas para llevarlo a cabo. ¿Cómo me dicen que esta limitación de deducciones es constitucional en aras de incentivar la aplicación de programas que no tienen ni siquiera sustento legislativo alguno? Fueron promesas de campaña y no han Estos entrado mismos argumentos que me comentas de este tema, ¿también se utilizaron para las deducciones personales? ¿Para la limitante? También. O sea, trae esta historia, Sí, claro, análisis. Claro, es decir, necesito dinero. Como ya quité algunos, necesito dinero, pero es la Corte no tiene, y la propia Corte lo dice, yo no puedo meterme en finanzas, no puedo meterme en política económica del Estado. Tiene amplia configuración normativa. Muy bien, no te metas, pero no te metas para nada. Tampoco te dejes llevar por el afán recaudatorio para negar el amparo. Un amparo completamente válido, procedente, como era el que pensábamos que se iba a conceder el 2830, es decir, la deducción de prestaciones sí, claro, que inciden en la productividad, porque se otorgan a los trabajadores, punto. No están ahí para eludir. No es un planeador no te va a proponer como un sistema innovador para eludir el pago de impuestos. Son derechos del trabajador y el patrón se los tiene que pagar. Por ley, así es. Entonces, y ahora, otra crítica que más bien, algo que hay que tomar en cuenta, ustedes creen que no sé si la Corte no lo sepa, pero esto va a perjudicar a los trabajadores, porque el patrón o va a dejar de dárselas y a ver cómo le hace, o va a decir que todo es salario para que lo pueda deducir. Es decir, están pegándole tanto al contribuyente como al trabajador. Tan es así que salió, no sé si viernes o sábado, un desplegado, un pronunciamiento por parte de la Coparmex, en donde la Coparmex decía su preocupación respecto a esta sentencia y amenazando al gobierno diciendo que iban a tomar medidas de manera conjunta trabajadores y patrones, porque esta sentencia es lesiva para ambas partes. Es decir, no es algo que lesione solo al patrón, también al trabajador. Que el patrón va a decir, los nuevos ya con esta forma de pagarte, híjole, Pati, hasta me da miedo pensar perversamente o no perversamente, moralmente a lo mejor del patrón, de decirles, señores, como yo no puedo pagarles y yo no puedo deducirlo, pues entonces los nuevos salarios a reserva, lo que la ley laboral nos obliga como patrón a liquidarlo, indemnizarlo, como sea, pues a partir de ahora pues es esto y la diferencia, pues a ver cómo se las entrego. ¿No habría más evasión? Sí, y además tratarían de llevarse a los trabajadores todavía a empresas que dieran menos prestaciones, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, van a fomentar mucho ese tipo de cuestiones, de prácticas, ahí sí yo creo que indebidas por parte del patrón, correcto, pero a lo mejor como medidas desesperadas. O les pago yo, ok, la nómina se puede pagar en efectivo siempre y cuando esté timbrada, pero... O le van a decir, mira, todo lo que te entrega va a tener carácter de salario. Exacto. Todo, para que sea deducible. Para que sea deducible. Es decir, ya van a empezar a trabajar laboralistas con fiscalistas, empresarios con trabajadores para ver cómo hacen más manejable esta resolución de la Corte. Pero vaya, fue funesta. Y lo que quiero llamar la atención en dos cuestiones. Que estamos en una época en donde se utiliza cualquier clasificación, cualquier pretexto, cualquier definición, que importamos incluso del extranjero para violar garantías tributarias. Es decir, no podemos pensar que esto es en serio. Vaya, es en serio en el sentido de que va a ser jurisprudencia. Pero no podemos pensar que la Corte lo hizo con un afán académico serio. Claro que no, es una reproducción de la exposición de motivos. No es más que un pago de cuotas. Por eso, otra crítica que yo le hago a la sentencia, además de falta de estudio, falta de profundidad, no se invocan a los tratados internacionales, el retroceso a la tesis Vallarta, una mala concepción de la libre configuración normativa que tiene el legislador. Es decir, todas esas críticas, que si se debió ir a pleno, que no era segunda sala, violación a las jurisprudencias de pleno, que a mí me parecen clarísimas y gravísimas. Además de que el ministro ponente no sabe fiscal. Vaya, yo entiendo que los ministros tienen que saber de todo, pero también fiscal. Han salido una clase de memes terroríficos en contra del ministro Medina Mora por esta situación. Pero a mí lo que me parece grave y que debemos tomar en cuenta es que ya no es posible que sea el presidente quien nombre a los ministros. Los ministros ya no pueden, su nombramiento no puede depender del Poder Ejecutivo, ni debiesen ser ratificados por el Senado. Es más, nada más que no tengo la solución, por eso no me atrevo a proponerla. Para la otra sí, para esto no. No pueden depender del erario, porque es verdad que el contribuyente va con argumentos jurídicos,
pero el Estado va con argumentos económicos. Sí, si no hay recaudación tampoco cobran ellos, ¿no? Así es. O sea, ¿hay un conflicto? Yo creo que sí. Por supuesto que hay conflicto de intereses. En mi opinión están pagando su puesto. Están pagando el puesto. Ahora en el nuevo paquete económico se les aumenta el 15% adicional al Poder Judicial. Un paquete económico que vale la pena señalar no es de MID. El secretario de Hacienda actual, el anterior me parece patético. El actual, por más brillante que sea, no puede hacer un paquete económico en un día. Entonces, el paquete económico es herencia de Videgaray. Aumentamos la deuda, no hay suficiente recorte a gasto y efectivamente hay un aumento a ellos, hay un aumento a los legisladores. Es verdaderamente insultante y aberrante cómo se manejó esta cuestión y es lo que hay. O sea, es un pago de puestos, en mi opinión. No lo puedo asegurar porque no me consta en una grabación, pero es evidente. Y no podemos permitir que el nombramiento siga así. Por eso tenemos este tipo de resolución. A ver, Pati, antes aprovechando tu valiosa presencia, ¿qué le quedaría al contribuyente? A ver, ¿cómo el deber ser? ¿Qué tendría que hacer el contribuyente? ¿Qué nos espera? ¿Dónde va a acabar esto? ¿Qué seguridad? A ver, si el contribuyente, bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que es difícil que algo proceda. Podría intentar, yo lo haría, nada más que no tengo sentencias en el grupo que se va a resolver, pero vaya, los contribuyentes que tengan sentencia directa por parte de la segunda sala, sí pueden tratar de denunciar la contradicción de tesis con las tesis de primera sala y solicitar que la traiga el Pleno, que esa contradicción la traiga el Pleno. Solicitarle al Pleno la tracción del asunto y la sustitución de la jurisprudencia. Está la figura de la sustitución de la jurisprudencia. Que lo puede hacer el Pleno. El Pleno podría sustituir la jurisprudencia. Porque el Pleno, pues obviamente, tiene más poder, tiene más jerarquía que la propia segunda sala. Eso en cuanto a cuestiones inmediatas. Dudo la procedencia porque de algo se bajó de Pleno a sala. Obviamente ya el Pleno en principio decidió no conocerlo y lo mandó a segunda sala con un argumento de la sala aberrante. De verdad, les decía. Sí, lo ignoró. Les comentaba. El proyecto inicial del ministro Silva Mesa venía amparando y era de Pleno. Este es negando y de sala. Segunda sala donde vienen la mayoría o sea, 3 de 5 ministros son nuevos. Y la votación, vale la pena mencionar, fue 4-1, La única que votó en contra fue la ministra Luna Ramos, que la verdad fue muy valiente. Fue valiente y además experta en su materia. No hay forma, vaya, creo que no se trata ni de un asunto discutible. El de las personas físicas es más discutible. Porque se trata de una deducción no estructural, como ya la propia Corte dijo, que también es una desgraciadez, porque ahí sí nos estamos metiendo con la utilidad realísima y de la el persona pobre física. está pagando más. Claro, por supuesto. Pero eso por un lado podríamos hacer. Y creo que nuestro gran fracaso como pueblo es que todo se nos olvida. Todo se nos olvida. Yo pensé que iba a haber más reacción negativa. Sí la vi, de la Coparmex, de algunos colegios, pero debe haber algún pronunciamiento de parte de los abogados, de los contadores, de los colegios de profesionistas, de las organizaciones patronales, de las organizaciones laborales en contra de este tipo de resoluciones. Es decir, cada vez vamos pasando la raya de lo aceptable, de lo soportable, a verdaderas aberraciones. Sí, nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? Por supuesto, ya nos estamos acostumbrando. Es decir, el primer pretexto, insisto, fueron los fines extrafiscales, nos dejamos. Ahorita es el test de razonabilidad, que lo hacen como quieran. Luego sus 20,000 distintas clasificaciones. ¿Qué sigue? No podemos seguir así. Debe haber un pronunciamiento. Debemos exigirle a la Corte seguridad jurídica, y seguridad jurídica que deben provenir de sus propias decisiones, no cambiables como el viento, porque tienen más cambios de criterio y contradicciones que no sé quién. Es decir, tiene una esquizofrenia terrible la Suprema Corte de Justicia. Todo lo que nos tocaría es hacer que el Pleno atraiga el tema. Tratar de forzar una contradicción y para sustituir. Que la conozca el Pleno, y en su caso, si eso no jala, solicitar la sustitución de jurisprudencia. Repito, no todos tenemos la legitimación procesal para hacerlo. La contradicción de tesis, las personas que están involucradas en el fallo que salió, que, insisto, todavía no sale el engrose, todavía no salen las sentencias, pero ya sabemos qué se resolvió. Sí, y tenemos un proyecto previo. Ellas sí tienen legitimación procesal para solicitar esa contradicción. La sustitución no, la contradicción sí. La sustitución de oficio la propia Corte lo puede hacer. ¿Qué pasa si no lo hace? Si no lo hace, vamos a tener una sentencia
¿Qué va a quedar? Digo, ya está firme, o sea, no hay nada que hacer en contra de esta sentencia. ¿Se tendrá que aplicar la jurisprudencia? Se tendrá que aplicar la jurisprudencia y todos los conceptos ¿A que tiene son muy graves. ¿A esos 7,000? Sí, esos 7,000. O sea, vamos a esperar a que salgan sus propias sentencias. Correcto, Pero un juzgado y un colegiado está obligado a lo va a aplicar, jurisprudencia, por supuesto. Es más, vale la pena señalar, fue raro el juzgado que negó el amparo. Todos los juzgados en primera instancia, los jueces de distrito, esto es un amparo indirecto, todos los jueces de primera instancia concedieron el amparo. Sube a corte, sale esta decisión funesta negando el amparo. Es decir, de que había elementos para concederlo más que evidentes. No en la deducción total. En la deducción total. O sea, no otorgaron, por ejemplo... Otorgaron para que todas esas prestaciones del sean 2830 sean deducibles. deducibles, como debe ser. Como ¿Obligatorias o no? Sí, todas. Pero realmente es difícil que me encuentres una, salvo las de previsión social, que tampoco. Sí. Todas las demás fracciones son obligatorias. Estamos hablando de trabajo en días de asueto, primas vacacionales, primas dominicales, horas extras, pagos por despido. Vaya. La PTU, que ni siquiera es deducible. Ahí es disminuible, ahí podemos decir que hay regla especial, entonces por eso no la meto, no les quiero dar ideas, ¿no? Pero todo lo demás, aguinaldos y eso, adiós. Adiós. De verdad es que es bastante. O sea, son montos altos. Quiero pensar que a lo mejor el patrón o el empresario, vámonos con el tema de que el patrón decida, yo prefiero contratar a una tercerización o un outsourcing para tener la deducción al 100%. Platícame de esos efectos que hemos tenido en el tema del IVA. Ah, no, bueno, pero... O sea, vamos a suponer que pero ahí ese es otro tema, porque ya lo está cambiando la Suprema Corte, y ahorita hay una contradicción pendiente. Pero los pagos que haga otra empresa que le proporcione personal, la Corte ya los está... No la Corte está en contradicción, pero los plenos de circuito ya hay quien los está considerando pagos no de prestación de servicios, sino de salarios. O sea, al considerarlo pago de salarios, tienen un efecto adverso en IVA. Correcto. Porque trasladaron un IVA que no se había causado. Correcto. Entonces, vámonos para atrás. Ahí también hay un efecto adverso. Hay que ver qué efecto. Pero de que van a motivar outsourcing, los van a motivar, por supuesto, más aún. Quiero pensar como el contribuyente patrón que dice, yo voy a deducir el 100. Así es. Deja tú, sí se pueden ir outsourcings de los malos, de los que realmente... Pero se puede desatar esto, ¿me explico? O sea... Sí, por supuesto que se va a desatar. Y además se va a desatar, esa va a ser la compleja. Sí, ya está desatado. Porque te repito, hay una contradicción pendiente en corte para definir si lo que le paga una empresa a la empresa outsourcing es salario o realmente una prestación de servicios grabada con IVA, ¿no? Ahí es lo que está pendiente la resolución, la contradicción en corte, y eso va a tener efectos colaterales, por supuesto, para uno o para otro lado. Pero eso se va a propiciar. Pero además, lo que se va a propiciar es que diga el patrón, hazle como quieras. Todo lo que te estoy entregando es salario, todo es deducible. Yo ya he escuchado de esos movimientos. Y ahí es cuestión del SAT demostrar que no lo era. Es decir, se va a generar este tipo de cuestiones, sí, y le van a perjudicar al trabajador. Es decir, no creo, y eso es una cuestión, también hay que pedirle, no solamente en una exposición de motivos, hablar al aire, justificarlo con números. ¿Cuánto se va a recaudar a partir de la limitación de deducciones y que realmente se destine al supuesto seguro de desempleo y a la pensión universal para adultos mayores? Porque si no hay aplicación, de nuevo nos volvieron a ver la cara. Es decir, tiene que haber una coincidencia de recursos, que no la hay. Es decir, son pretextos. Estamos frente a pretextos. Realmente no creo que la conclusión es gravísima, porque la gran conclusión de la segunda sala es: puedo violar garantías tributarias si creo o lo considero conveniente en aras de proteger a la Constitución, otro derecho constitucionalmente protegido, a su juicio. O proteger la recaudación. Es que para ellos la recaudación es un derecho tributario casi a la par del 31 fracción cuarta. Y ahí la pregunta interesante también es, Carlos, ¿cuál es la ponderación? La Corte jamás ha hecho un análisis concreto, no abstracto, porque para abstracciones están muy buenos, concreto de ponderación de derechos. ¿Qué está por encima? La recaudación, que es abstracta en sí misma, tanto el hecho como el destino al gasto público, que hay, cantidad de defectos.
¿Qué es superior? ¿La recaudación o la proporcionalidad y equidad tributaria en favor de los contribuyentes? Que es un limitante al poder del legislador. Pero nos vamos a un tema muy subjetivo. Por supuesto, pero es lo que están haciendo, A ver, ahora dime, dentro de ser globalizados, ¿podemos llevar un tema como estos a la Corte Interamericana? Podríamos. Pero a ver, no todos. A ver. No todos, también. O sea, por ejemplo, a lo mejor tú y yo ahorita estamos muy indignados, pero no podemos irnos directamente a la Corte Interamericana porque no tenemos ahorita un amparo, una sentencia. Los que tengan una sentencia tienen el derecho, la posibilidad de, no más de 6 meses, irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el problema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que la Corte Interamericana, así como nuestros tribunales cada año tienen más presupuesto, yo no digo si justo o injusto, pero lo tienen, la Corte Interamericana tiene un problema presupuestal terrible. Creemos que es como el Chapulín Colorado, la panacea, y realmente no lo es, tiene mucha carga de trabajo. Es lento. Es lento, o sea, no serán... Además, primero hay que pasar a la Comisión Interamericana. O sea, antes de la Corte Interamericana, la Comisión analiza el caso y si hay elementos, envía a Corte Interamericana. Un asunto no se está resolviendo antes de 10 años, a partir de presentado la inconformidad ante la Comisión Interamericana. Y además de que no hay presupuesto, de la lentitud, que se entiende, no es crítica, es simplemente una observación a la realidad de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. Además, los precedentes que han emitido son en materia fiscal, pero en materia fiscal procesal. Es decir, si me violaron garantías procesales, me incomunicaron, me quitaron toda mi documentación, casi me amagaron y me contencioso de fiscalización. Exactamente. De fiscalización. No en un tema de elementos esenciales de tributación. Así es. Si tengo o no derecho a esta deducción. Si es lícito o no que me graben una utilidad es una norma, no real. Sí. Son normas de procedimiento. Estaba por salir un asunto mexicano, no quiero decir el nombre del asunto, estaba por salir un asunto mexicano, por lo menos hasta hace 2 años, en materia de tributación sustantiva, pero no se ha resuelto. A ver qué resuelven. Que en principio deben resolverse favorablemente por lo que establece la Corte Interamericana, que obviamente no tiene esta interpretación jurisprudencial tan enorme como la que tenemos de clasificaciones y desclasificaciones importadas y exportadas, ¿no? ¿Esa sería la última puerta? La última puerta. La última puerta también, obviamente, a ver, hay otras puertas. Una movilización, ya sea a nivel, repito, de contadores, abogados fiscalistas, patrones, trabajadores. Y si no logramos ni contradicción ni sustitución de jurisprudencia, no nos vamos a la Corte Interamericana, cabildear con la nueva administración, que esperemos sea mucho más justa que esta funesta administración, para que el 28 fracción 30 se deroga y se permita la deducción de todas estas prestaciones en su totalidad. A ver, Carlos, insisto, no estamos hablando de pagos millonarios que se puedan prestar a una ilusión o a un mecanismo para erosionar la base. Por supuesto que no. De hecho, la deducción misma está limitada, la exención de los trabajadores está limitada. Un límite que no corresponde, por cierto, al tope de deducción. Entonces, está muy mal. Y se va a prestar porque si el patrón puede no reconocer, va a hacer todo lo posible por no reconocer una relación laboral. Se van a llevar ese tipo de problemas. Obviamente, eso es impugnable también ante tribunales por parte del patrón. Estoy de acuerdo, pero como dices tú, le puede llegar a afectar. Por supuesto, ellos no están ayudando a los trabajadores. Están perjudicando a los dos, a patrones y a trabajadores. Porque pueden recibir un ingreso neto menor en su bolsa. Por supuesto. Segundo, le dice el patrón, yo no quiero relación y nos vamos a donde quieras irnos, te pago como asimilado a salario y te grabo todo para deducirlo yo todo. Este tipo de no quiero ser ave de mal agüero, pero este tipo de resoluciones, conforme a su lenguaje, conforme a sus tristes conclusiones, nos pueden llevar a que el día de mañana no sea deducible ni un automóvil, depreciable un automóvil utilitario, ya sé que no se le llama ya utilitario, pero para llamarlo para fines productivos utilitario, puede no ser depreciable ya una computadora, y nos van a decir, oye, ¿te sirve para tu producción? Sí, pero de manera indirecta. Esa no te genera el ingreso de manera directa. Es decir, es que están hasta el mismo salario, sí, insisto. Están mermando el empleo porque van a afectar al trabajador. Si ya de todas maneras el patrón no puede deducir ni la cuota obrera que él paga, ahora imagínate las prestaciones que tiene obligaciones de ley. Sin duda. ¿Cuánto le va a costar la deducibilidad de la nómina?
Y si a la autoridad fiscal, que tampoco le encanta el tema del outsourcing fiscal, Sí, no, bueno. No. entonces dice el patrón, miren, váyanse para allá porque yo quiero deducirlo. Sí, no. O sea, también se puede prestar un tema de planeación fiscal agresiva, ¿no? Lo que supuestamente cuando no debería de ser, ¿no? Lo que supuestamente querían evitar, al evitar la ilusión, lo están fomentando. O la informalidad. ¿Cuántos patrones le van a decir, pues te pago yo por fuera? La informalidad, así es. Te pago yo por fuera. Así ¿Quieres o no quieres? Así es, la informalidad. Y el trabajador se queda sin sus derechos, Así sin es. sus prestaciones. Puede llegar a afectación, obviamente impugnable por parte del trabajador, sí, pero a ver, lo vas a meter en juicio. O sea, vas a obligarlo a irse a los medios legales. Sí. Insisto, la Corte no hizo ese análisis respecto a la obligatoriedad del otorgamiento de las prestaciones. Que las dejen de otorgar meten un problema también tanto a patrón como a trabajador, no solamente de índole económico, de índole legal, un problema laboral. Es decir, Sí. en aras de agradecer el puesto, los ministros sacaron una resolución patética, una regresión en materia de derecho, no quiero meterme no quiero decir derechos humanos en materia tributaria porque el día de mañana nos van a decir que no lo hay, pero de garantías que también tienen una protección amplia y sí, evolutiva, no regresiva. Hay una regresión terrible a la tesis Vallarta, a lo que pensaba Ignacio Vallarta en 1879. Muy bien, Pati, pues ya para concluir, me gustaría que nos dieras tu última reflexión de cómo revertimos este retroceso que hemos tenido en materia, que es de esto que estamos hablando. ¿Cómo debería de ser? O sea, danos esa luz de que nosotros a lo mejor tendríamos que pensar en que las sentencias, las resoluciones deben de cumplir con ciertos requisitos. La solución, bueno, ya más o menos hablé de ciertas posibilidades. Mi última reflexión es que este es un problema que por lo menos en este sexenio no se va a resolver, no se va a resolver, pero que no podemos dejar en el tintero. Los mexicanos somos muy dados a dejar todo en el tintero, a olvidar todo, a perdonar todo, a burlarnos, pero nada más. Creo que debe haber tanto utilizar los medios legales como los paralegales, movilización y pronunciamiento, y tratar de cabildear las reformas desde que se estén cocinando en el Congreso de la Unión e irnos a los mecanismos internacionales que tengamos a la mano. A veces soy proclive a las medidas drásticas, pero no me gustaría utilizar este medio para ser subversiva ni anárquica, ¿no? Pero hay veces que hasta dan ganas de no pagar impuestos para ver qué reacción hay, que al final del día sería también muy grave, ¿no? Pero sí debe haber sin duda una movilización, porque poco a poco estamos en presencia de arbitrariedades tremendas, en papel, que se traducen a la realidad mexicana, con un desconocimiento de esa realidad por parte del Tribunal Supremo, y con una serie de dádivas atrás impresionantes. Es decir, yo creo que sí debe haber movilización, pronunciamiento y un basta ya de los contribuyentes. Tenemos que recordar que son servidores públicos. No son la panacea, ni lo último, ni la solución final. Es decir, son servidores públicos, tienen que actuar y sus decisiones también son reprobables, reprochables e impugnables por distintos medios, legales y paralegales. Es decir, y sí quiero dejarlo muy en claro para todos los espectadores, de verdad, necesitamos una reforma constitucional que al menos le quite al presidente la facultad de nombrar a los ministros. Así es. No puede ser que así como el Congreso de la Unión en su parte es de elección popular y el presidente es de elección popular, no puede ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el contrapeso entre los tres poderes, sí, parece ejecutivo. Dependa del parece poder ejecutivo. Exactamente, no puede ser. O sea, realmente entiendo la iniciativa de ley, entiendo la limitación del 2830, porque es trabajo de la Secretaría de Hacienda, porque es trabajo del Servicio de Administración Tributaria, aumentar la recaudación, para eso están ahí. Pero no es trabajo de la Corte el lavarse las manos aludiendo a la libertad de configuración normativa y a la tesis Vallarta. No es facultad, Bien. ni para eso se le paga al ministro, para no resolver o para decir que no puede resolver y no se puede meter en finanzas públicas. Es decir, me parece gravísimo y creo que cualquier mexicano, a lo mejor esto es demasiado tributario, pero lo vemos en muchos ámbitos, esta corrupción de las resoluciones. Creo que cualquier mexicano debe sentirse indignado y por lo tanto debe haber movilización en todo tipo de ámbitos. Bueno, pues amigos y amigas, un agasajo, y yo tengo que preguntarle a Pati si ella fuera asesora del próximo candidato a la presidencia,
si estos son temas que él pudiera utilizar en su campaña para decirle, señores, le damos retroceso a esto, pero voten por mí. ¿Se puede prestar esto? Por supuesto. ¿Para un tema de campaña? Por supuesto. Por supuesto, para convencer al sector empresarial, a los trabajadores, no solamente echar atrás el 2830, derogar el 2830, sino también nombramiento de ministros, ser más claros en cuestión de política tributaria, todo el manejo, porque realmente tampoco el contribuyente tiene a la mano, el efectivo destino al gasto público. Es decir, no podemos olvidar, y no olviden, señores, lo que fue el amparo del yo contribuyente, la condonación que hubo a las entidades federativas por parte de la Federación del impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores. Se les condonó cuando contra debió haber las ingresado. Participaciones. Así es, que debió haber ingresado al erario. Es decir, estamos la materia tributaria se está volviendo un fuero de arbitrariedades gracias a la Suprema Corte, gracias a las decisiones de la Suprema Corte, que es la que debería ser el gran contrapeso. Y créeme, si hay algo que le preocupa a la persona es que no se metan con su integridad personal y con su patrimonio. Y aquí claramente se meten con el patrimonio. Pues aquí está la bandera para los candidatos, si alguno nos está viendo o algún asesor de alguno, pues puede ser un tema de campaña muy interesante. Yo creo que sí. Yo te agradezco mucho a nombre de GBA por el espacio. ¿Sí? Le vamos a dar un reconocimiento a Pati porque hoy aprendimos muchísimo y eso no tiene valor. Entonces, bueno, nos ahorró muchas horas de estudio, créanme, muchas horas de estudio y cátedras y análisis. Esperemos que después del programa no haya un tema de desaparición Pati, forzada de personas. te damos reconocimiento aquí por GBA. Muchísimas gracias. Yo les agradezco GBA. mucho que me hayan dado este privilegio Gracias. de estar con Pati López Padulla y nos veremos viendo y por supuesto, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos ven. Pati, Gracias a todos. Gracias Carlos, por este muchísimas privilegio. gracias. Gracias a GBA, al contador Ávila y a la contadora Mandujano. Muchas gracias.